ese ascenso a Segunda División. Muchas gracias. ¿Qué valoración hace la directiva de este ascenso? La verdad que estamos muy contentos. El ascenso es espectacular y yo creo que nos lo merecíamos por todo el trabajo que ha hecho el club estos últimos años. Y nada, estamos expectantes para preparar un proyecto en Segunda División que nos permita mantener la categoría. ¿Qué tendría que adecuar el club de cara a esta Segunda División? En teoría los presupuestos y las cuentas ahora van regladas con un protocolo que tiene la federación y bueno, nos podremos al día también a nivel de plantilla, si se puede hacer un par o tres de retoques para afrontar el año con garantías. Y después, a la hora de infraestructuras municipales, ¿son muchos los cambios que te obligan? La verdad que a lo mejor hay que hacer un par de retoques en la Rosaleda. Es cierto que la temporada pasada el ayuntamiento ya cambió los lúmenes, que era lo que más nos preocupaba, y con eso y algún retoque más, no sé si tema de enfermería y a lo mejor en accesos y demás, pues yo creo que podríamos jugar en Segunda División. ¿Cómo has visto este playoff de ascenso tan raro por la situación sanitaria que nos ha tocado vivir? ¿Cómo viste al equipo? La verdad que todos teníamos un poco de miedo a la hora de los partidos porque hacía muchos meses que no competían, pero los jugadores han llegado en una manera de forma envidiable y yo creo que físicamente les hemos pasado por encima, tanto la final como el segundo como la segunda ronda hemos sido muy superiores. ¿Qué espera Álvaro Arias de esta Segunda División el año que viene? Pues la verdad que va a ser muy difícil, pero intentaremos luchar, como he dicho antes, con todo para poder mantener la categoría. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por este ascenso recientemente conseguido. Buenas tardes, José María. Buenas tardes. ¿Qué valoración tenemos de esta ya terminada, por fin, temporada 2019-2020? Bueno, pues la valoración, como no puede ser de otra manera, es de una temporada brillante. Brillante no solamente por lo conseguido, sino porque lo que hemos conseguido es merecido, en el sentido de que ha habido mucho trabajo desde el 5 de agosto, que empezamos, desde el primer día. La temporada empezó, para mí, 2 días después de perder el playoff de ascenso contra Ceuta. 2 días después ya estaba aquí reunida con la directiva, planificando la pretemporada, la plantilla, y ya desde junio del año anterior estábamos ya preparando el proyecto de lo que ha sido esta temporada 2019-2020. Creo que en la temporada regular estábamos haciendo una temporada, los números están ahí, pero ya no me refiero solo a los números, sino a las sensaciones del equipo y a la competitividad que estábamos demostrando y sobre todo a la sinergia que había en cuanto a los resultados en casa, nada, imborrable, intachable, muy solvente, muy bien a nivel de defensa posicional, muy bien a nivel de juego ofensivo y bien a nivel competitivo. Cuando estábamos mejor, que estábamos en velocidad de crucero, desgraciadamente pues tuvimos que parar, como tuvo que parar todo el país. Y ahí se genera una fase de incertidumbre, primero por el parón y después porque cuando retomamos los entrenamientos, pues evidentemente veníamos de muchas semanas de haber estado parados y ese ritmo competitivo se había perdido. Pero la sensación que tuve, lo dije el otro día y lo repito hoy ya con menos euforia y con total objetividad, la sensación que tuve desde el primer día que me he juntado con la plantilla, con el cuerpo técnico en el mes de mayo para retomar los entrenamientos, es de que el grupo estaba convencido de que podíamos conseguir el ascenso y de que podíamos hacer algo grande. Creo que la planificación y la preparación del playoff ha sido para enmarcar por parte de todo el cuerpo técnico, todos han estado súper implicados y desde luego los principales protagonistas, que son los jugadores, desde el primer día han estado muy comprometidos y fruto de ese compromiso pues al final se ha logrado algo que era un sueño. ¿Qué destacarías de estos playoffs tan extraños que nos han tocado vivir y que bueno, al final la federación tuvo a bien organizarlos en una semana y media, un poco express, de una manera, yo creo que bueno, beneficiando a aquellos que habían quedado los últimos y sin embargo a aquellos que habéis quedado primeros, pues tirándoos un poco de piedras, la verdad, porque yo creo que ha sido un poco extraño. Sí, yo ya lo manifesté en otras ocasiones y en diferentes medios. Yo creo que era un formato de playoff que para nada premiaba al campeón o a los campeones de los grupos,
que no había justicia ni equidad deportiva, puesto que ha habido equipos como el caso de Canarias o de Mataró, que ganando un partido podían estar en segunda división, otros como Leganés que tenían que ganar 3 partidos y nosotros, o el caso de Ejido, que hemos tenido que superar 2 eliminatorias. Por otro lado, es un playoff donde había un riesgo sanitario importante para la plantilla y ahí los chicos dieron un paso adelante y respondieron muy bien, ¿no? Y destacar sobre todo el que dentro de ese riesgo y dentro de esa incertidumbre y dentro de esa situación de desconcierto que teníamos todos cuando todo esto ha pasado y cuando decidimos retomar los entrenamientos, lo que sí percibí por parte de todo el equipo es que querían dar un paso adelante y sinceramente mis sensaciones eran muy buenas o eran una transferencia de lo que había ocurrido en la temporada, ¿no? Que estábamos más cohesionados que la temporada anterior, que el equipo era más maduro, que tenía más herramientas, más profundidad de banquillo. Y creo que todo eso se ha demostrado y se ha refrendado en el playoff. Pero repito, un playoff sin equidad deportiva, un playoff que ha supuesto un riesgo y ahora todo pasado, yo creo que tenemos que ser todos un poco objetivos y por lo menos contar las verdades. 2 días después de habernos proclamado de segunda, nos volvemos a ver ya en las oficinas del club con la vista puesta en la temporada que viene. Con esa temporada que es una temporada distinta, pero que apenas queda 1 mes y medio para que la competición regular empiece. ¿Qué objetivos deportivos se marca el entrenador del primer equipo? Bueno, lo que tenemos que tener muy claro es que a partir de ahora mismo nuestra mentalidad tiene que centrarse en digerir lo que hemos conseguido, en ser valientes y en tener, yo creo mucho en esta idea, en tener la mentalidad de que lo que hemos conseguido es ser equipo de segunda división, pero no podemos quedarnos con eso, ¿no? Tenemos que tener una mentalidad ambiciosa y tenemos que consolidarnos en la categoría. Soy consciente, no soy un iluso, de que la cosa se va a poner muy difícil, de que sacar puntos en segunda división va a exigir muchísimo esfuerzo por parte de todos y de que somos un club humilde, con un presupuesto humilde y probablemente pues seamos un equipo que vaya a pelear por estar entre los clasificados de abajo. Pero también con esa humildad tenemos que ser un poco valientes y por lo menos tener esa mentalidad de creernos que el Atlético Benavente se tiene que hacer un hueco en la segunda división, que el Pueblo se tiene que hacer un hueco en la segunda división. Nos tenemos que hacer respetar, tenemos que seguir siendo un equipo muy competitivo, evidentemente muy sólido, muy férreo en casa y fuera de casa pues intentar arañar puntos, que va a ser muy difícil y sobre todo, repito, competir. A partir de ahí creo que hay que centrarnos en 2 cuestiones. La primera, en cómo planificar bien ahora la pretemporada, porque nosotros venimos de una preparación bastante exhaustiva y muy profesional de más allá de 2 meses, entonces es importante que los jugadores descansen mentalmente, los jugadores no pueden ahora estar sometidos otra vez a máximo nivel de exigencia, creo que tienen que digerir lo que han conseguido, tienen que descansar, se merecen disfrutar y después de ese descanso y de ese disfrute se tienen que concienciar de que entramos a formar parte de la mejor liga del mundo, que el nivel de exigencia es muy alto y que esto no va a ser un paseo como lo ha sido en segunda B en cuanto a resultados o en cuanto a sacar los partidos con mucha solvencia, preparados para competir, preparados para días buenos, para días que no van a ser tan buenos, pero con la mentalidad de trabajo que tenemos y con la ambición que tiene el club y que tienen estos chicos, yo estoy convencido de que poquito a poco nos vamos a ir consolidando la categoría, asentando, los resultados van a ir llegando y vamos a ir creciendo. Leíamos ayer la carta que el presidente quiso mandar a toda la plantilla del Desguaces Casquero Atlético Benavente, diciéndoos que sois historia, que sois leyenda de Benavente, que esto nadie antes lo había conseguido en una historia cercana del club. Hace más de 23 años que el Atlético Benavente no está en estas categorías. ¿Qué mensaje le manda Chema tanto a la afición como a la primera plantilla? 2 cosas importantes. No perder la humildad. La humildad es lo que nos ha hecho llegar a donde hemos llegado y mantener la capacidad de trabajo. Si a eso le sumamos que tenemos que seguir siendo ambiciosos y valientes, acabo de salir de una reunión con la Junta Directiva y es lo que les transmitía, no vale llegar, hay que llegar para quedarse, hay que llegar para consolidarse. Con esa mentalidad que tiene el club de querer crecer, de ambición, de evolucionar, los pilares son los que tenemos y los que teníais antes de que yo llegara y los que creo que se han asentado a medida que hemos ido avanzando en el proyecto.
mucha humildad, pero mucha capacidad de trabajo. Con humildad, con capacidad de trabajo y con ganas de crecer, entiendo que el proyecto se va a consolidar. Pues muchísimas gracias y esperemos que la temporada que viene nos des al menos tantas alegrías como en esta. Nos vamos a dejar el alma y gracias a vosotros que estáis haciendo un gran trabajo. En primer lugar, enhorabuena por ese título, por ese ascenso conseguido. Buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes. ¿Qué impresiones nos ha dado este proyecto, este playoff? Pues muy buenas. Obviamente hemos conseguido el ascenso, eso significa que hemos hecho un buen trabajo. Y yo creo que llegábamos con un pelín de incertidumbre, porque estos meses de parón, la verdad que no nos había sentado bien a ninguno, y llegábamos con la incertidumbre de saber cómo íbamos a reaccionar, sobre todo en ese primer partido, a nivel de competición, de unión de equipo. Pero bueno, yo creo que se fueron las dudas en ese primer encuentro contra Leis, fuimos nosotros mismos, dimos la cara desde el principio, y yo creo que esa victoria fue mucho más importante de lo que parece porque nos dio muchísima confianza para afrontar ese segundo partido ante Ochartabe, y la verdad que el playoff ha ido sobre ruedas, ha ido perfecto, y fruto de ello es que el equipo está en segunda división. Un playoff anormal de todo tipo, unos partidos con el estadio vacíos. ¿Qué se siente al jugar con esa Rosaleda completamente en silencio, acostumbrados como estamos a verla bullir todos los sábados? Pues muy raro, ha sido muy raro, sobre todo por ya empezando con el protocolo, el entrar por una zona por la que no solemos entrar, las medidas sanitarias, todo era un poquito raro, y ya cuando entrabas a la pista y veías que no había casi nadie en las gradas, se hacía raro, no estábamos en nuestro hábitat. Luego ya cuando pitaba el árbitro te olvidas, intentas concentrarte en el juego, te olvidas de que no hay nadie en la grada y te pones a competir. Pero es verdad que hay momentos, sobre todo cuando lo estás pasando mal en la pista, que en otras circunstancias habrías notado el apoyo de la grada, el apoyo que la Rosaleda es evidente, que aprieta mucho. Pues al final te queda esa cosa de no celebrarlo, sobre todo cuando pita el árbitro, cuando consigues el ascenso, no poder celebrarlo con la afición, no poder disfrutarlo, pero bueno, al final era así para todos, era algo que sabíamos que iba a ocurrir y tenemos que adaptarnos, y yo creo que esa ha sido una de las claves para conseguir este ascenso, que ha sido el adaptarnos a todas las circunstancias y todas las incertidumbres que teníamos, y que como equipo las hemos solventado, yo creo que ampliamente. Llegábamos al descanso de ese partido de ascenso con una superioridad clara en el marcador. ¿Qué transmiten esos momentos, Chema, en el vestuario? Sobre todo que no nos fuésemos del partido incluso con el marcador por encima, o sea, nos bajó los pies, no nos dejó irnos en ningún momento. La realidad era que íbamos con un marcador favorable, tanto en el primer partido como en el segundo, pero los partidos no duran 20 minutos, está claro. Al final tienes que salir a la pista, tienes 20 minutos por delante ante un equipo muy complicado que creaba ocasiones de la nada, incluso con el 0-0 estrellan el balón en el larguero, que podía haber cambiado el signo del partido, y al final tienes que concentrarte, pensar que el partido es un 0-0 de nuevo y ganar la segunda mitad. De nada sirve irte ganando 4-1 al descanso si sales relajado y en 2 minutos te dejas que el equipo contrario se meta de nuevo en el partido. Al final esa es la tarea del entrenador, también de los jugadores, el no relajarse, el no irte del partido, tanto con el marcador a favor como en contra, pero es verdad que Chema es un entrenador que da igual el resultado, por muy abultado que sea, sobre todo a favor, que no te deja irte del encuentro en ningún momento, y es un entrenador que demuestra que está muy metido en el partido y que sus jugadores es el reflejo de él desde el banquillo. Hablábamos con Chema hace un rato y nos transmitía que para la próxima semana él ya tenía todo programado para empezar pretemporada, para iros convocando, para renovar a casi toda la plantilla. ¿Qué sensaciones tiene la plantilla de esa segunda? ¿Cómo veis, cómo afrontáis este año? Pues con mucha ilusión, o sea, se puede transmitir en la cara de los jugadores que se nos sale una sonrisa cuando hablamos de la segunda división, sobre todo porque era el objetivo o el sueño que teníamos cuando hemos empezado esta temporada. No se pudo la temporada pasada, la plantilla del año pasado no pudo obtener ese ascenso, y no hay que esconderse y decir la realidad. El objetivo de esta temporada era primero ganar la liga y luego conseguir el ascenso. Se ha conseguido, objetivo cumplido, se han hecho los deberes, y al final esto es un premio a la temporada pasada, pero un premio que debemos consolidar. De nada vale ascender a segunda división y pasar sin pena ni gloria
por los campos de España recibiendo goleadas. Ese no es el objetivo del club. El objetivo del club es consolidar este proyecto, mantenernos en segunda división y ir creciendo. Así que con mucho optimismo, mucha ilusión, sabemos que nos va a costar mucho, que vamos a tener que trabajar muy duro y ese es el objetivo que tenemos y por ello vamos a luchar. Perfecto, pues muchísimas gracias y suerte para la próxima temporada. Muchísimas gracias a vosotros.